¿Y si te dijera que hace 3000 años se construyó algo tan imposible, tan desproporcionado, tan fuera de toda lógica humana que los ingenieros modernos, con toda su tecnología, sus supercomputadoras y sus escáneres láser, simplemente no pueden explicar cómo se hizo? No estamos hablando de las pirámides de Egipto, no estamos hablando de Stonehenge. Estamos hablando de algo que consume más oro que cualquier edificio conocido en toda la historia de la humanidad. Algo construido en silencio absoluto, con bloques de piedra que pesan lo mismo que 60 elefantes adultos, y sin una sola grúa, sin poleas de metal, sin ruedas modernas. Lo que estás a punto de descubrir esta noche no lo vas a encontrar en los libros de historia del colegio. Y cuando llegues al final de este video, vas a entender por qué nadie, hasta el día de hoy, ha podido replicar lo que Salomón construyó. Bienvenido a Fe Total. Primero los números, porque cuando los números son así de absurdos, hay que dejarlos hablar solos. 30 metros de altura, 27 toneladas de oro puro solo para el revestimiento interior. Columnas de bronce de 8 metros de altura cada una, pesando alrededor de 34 toneladas. Paredes enteras cubiertas de cedro importado desde el Líbano, a más de 200 kilómetros de distancia. Pisos de ciprés pulido a mano. Querubines de 4 metros y medio completamente cubiertos de oro martillado. Y bloques de piedra en los cimientos que llegaban a pesar 400 toneladas. ¡400! Para que lo dimensiones, eso es el peso aproximado de 60 elefantes adultos, en un solo bloque. Y todo esto fue levantado hace 3000 años, en 7 años con 255 días exactos, coordinando a 150,000 trabajadores simultáneamente en múltiples frentes de trabajo separados por cientos de kilómetros. Si esto fuera una película, la gente diría que es poco creíble. Pero no es ficción, está registrado. Está documentado. Y hay algo más que hace todo esto todavía más inquietante. Fue construido en silencio. Pero antes de llegar a eso, dale like a este video. En serio, lo que viene más adelante cambia completamente la manera en que vas a leer la Biblia. Para entender el templo de Salomón, primero tienes que entender las piedras. Y esto es donde todo empieza a ponerse interesante. Salomón no quería piedras comunes. El libro de Reyes, en el primer capítulo, 5, versículo 17, lo dice con toda claridad. Se usaron piedras grandes y costosas para los cimientos de la casa del Señor, piedras que los arqueólogos modernos, al estudiar la plataforma del segundo templo construido sobre el mismo sitio, confirmaron que superaban las 400 toneladas. Solo para comparar, los bloques más pesados de la Gran Pirámide de Giza pesan alrededor de 80 toneladas. El templo de Salomón los multiplica por 5. Entonces, ¿cómo los cortaban? Salomón destinó 80,000 hombres a las canteras. 80,000. Se levantaban antes del amanecer, caminaban largas distancias hasta las montañas que rodeaban Jerusalén y comenzaban la tarea más peligrosa y técnicamente exigente de todo el proyecto: cortar gigantes de piedra con precisión milimétrica, sin maquinaria moderna, sin explosivos, sin nada que nosotros hoy consideraríamos herramienta básica. Pero aquí es donde todo se conecta, porque ellos tenían algo que, aunque suena simple, era en realidad un sistema de una elegancia brutal. Primero, los canteros marcaban la superficie exacta donde querían que la roca se dividiera. Usaban piedras más duras que la caliza para rayar líneas perfectas. Luego perforaban pequeños ogullos a lo largo de esas líneas. Después insertaban cuñas de madera seca. Y entonces hacían algo que parece casi demasiado simple para ser real: le echaban agua. La madera absorbía el agua, se expandía, y la presión que generaba desde adentro de la roca era tan intensa que después de algunas horas o incluso días, la piedra se partía exactamente donde ellos habían calculado, sin explosivos, sin martillos de hierro, solo agua, madera, paciencia y matemáticas. Pero esto no es lo más impactante. Lo más impactante es lo que venía después del corte. Porque cada bloque no solo tenía que cortarse, tenía que tallarse, pulirse y medirse con una precisión que hoy con instrumentos de alta tecnología nos costaría reproducir,
y tenía que llegar al sitio de construcción completamente terminado, sin margen para correcciones, sin posibilidad de ajustes en obra. ¿Por qué? Por una razón que convierte este proyecto en algo completamente único en la historia de la arquitectura. Había una regla divina, y esa regla lo cambiaba todo. El primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7, lo establece con una claridad que todavía hoy genera escalofríos. La casa fue edificada con piedras ya terminadas desde la cantera, de modo que ni martillo, ni hacha, ni ningún otro instrumento de hierro fue escuchado en la casa mientras se edificaba. Ningún sonido de herramientas de hierro. Cero. En el sitio de construcción más ambicioso de toda la antigüedad reinaba el silencio. Piénsalo un momento. Hoy cualquier obra de construcción media genera un ruido ensordecedor a kilómetros de distancia. Taladros, martillos, máquinas. El sonido es tan natural en la construcción que ni lo cuestionamos, pero en el Monte Moría, donde se levantaba el templo de Dios, si algún bloque no encajaba perfectamente, no se podía golpear para ajustarlo. Había que retirarlo, devolverlo, recalcular, volver a intentar. Esto convertía a cada error en un lujo que nadie podía permitirse, porque un error significaba semanas de trabajo perdido, quizás meses, quizás la vida de algunos hombres que habían cargado ese bloque durante kilómetros. La presión sobre los artesanos en las canteras era casi inhumana. Y para resolver ese problema, los arquitectos de Salomón desarrollaron un sistema que, honestamente, suena más moderno que antiguo. Mientras la piedra todavía estaba en la cantera, le grababan encima símbolos, letras hebreas, números, marcas específicas que indicaban exactamente en qué lugar del templo debía ir ese bloque. Era, en esencia, un código de instalación pregrabado en la misma piedra. Cuando el bloque llegaba a Jerusalén, los constructores leían las marcas y sabían exactamente dónde colocarlo. No necesitaban medir de nuevo, no podían improvisar, solo ensamblaban. Era como un rompecabezas de 400 piezas por pieza, y tenía que quedar perfecto a la primera. Si esto no te parece extraordinario, considera lo siguiente. Hoy, con diseño asistido por computadora, modelado en 3D y equipos de ingeniería con décadas de experiencia, este nivel de precisión coordinada en una obra de esta magnitud sería considerado un logro monumental. Ellos lo hacían con símbolos grabados en piedra caliza y con la memoria de maestros artesanos. Si crees que el transporte de las piedras ya era suficientemente brutal, espera a escuchar lo que viene ahora. Porque trasladar bloques de 400 toneladas por kilómetros de montaña era solo la mitad del problema. También necesitaban madera. Y no cualquier madera. Necesitaban cedro del Líbano. El cedro libanés era, en el mundo antiguo, lo que hoy sería el titanio aeroespacial, el material más noble, más duradero y más difícil de conseguir. Reyes y emperadores se peleaban por él. Era resistente a la pudrición, tenía un aroma que persistía durante siglos y su densidad lo hacía ideal para estructuras que debían durar para siempre. El problema era que los cedros no crecían en Israel. Estaban en las montañas del Líbano, a más de 200 kilómetros de distancia. Y entre Jerusalén y esas montañas había ríos, valles, pendientes imposibles y terreno hostil en cada dirección. Entonces, Salomón hizo lo que haría cualquier líder inteligente que entiende que hay cosas que no puede hacer solo. Negoció. El primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 6 al 11, narra el acuerdo con Hiram, rey de Tiro. Y aquí hay algo que los predicadores no siempre mencionan, pero que es fascinante desde una perspectiva geopolítica. Esto no fue una donación, fue un contrato comercial de primer nivel. Israel pagaría 20,000 coros de trigo al año, lo que equivale a más de 4 millones de litros de grano, más 20,000 batos de aceite de oliva, alrededor de 2 millones de litros. Era una cantidad astronómica. El equivalente moderno sería, sin exagerar, cientos de millones de dólares anuales. Pero Salomón pagó, porque sin cedro no había templo. Y aquí viene algo que muy pocos conectan con el presente. Esta negociación entre Israel y el Líbano para construir el templo de Dios ocurrió hace 3,000 años. Hoy, esa misma región, el Líbano moderno, que alberga a los descendientes de aquellos fenicios que cortaron esos cedros, es uno de los territorios más convulsionados de Oriente Medio.
Hezbolá, guerra civil, crisis económica, ruinas. Y los cedros que una vez cubrían esas montañas en abundancia, hoy están en peligro de extinción. Solo quedan algunas reservas protegidas. Si eso no te hace reflexionar sobre el tiempo y lo que los seres humanos hacemos con lo que Dios nos da, oye, si este contenido te está abriendo la mente, dale like ahora mismo. Eso nos ayuda a llegar a más personas con este tipo de revelaciones que los medios convencionales no cubren. 10.000 israelitas fueron enviados al Líbano para trabajar junto a los cortadores de madera sidonios. Trabajaban en turnos, 1 mes en el Líbano, 2 meses en casa con sus familias. Adoniram era el encargado de coordinar los grupos. Estos hombres trepaban montañas y aprendían de los expertos fenicios cómo derribar cedros centenarios que podían alcanzar alturas impresionantes. Un error en el ángulo de caída podía destruir el tronco completo y matar a varios trabajadores al mismo tiempo. No había margen para el descuido. Una vez cortados y preparados los troncos, comenzaba la primera fase del transporte, por mar. Los lumberjacks ataban los troncos entre sí formando grandes balsas flotantes que eran guiadas por embarcaciones menores a través del Mediterráneo hasta el puerto de Jaffa, que hoy corresponde a la zona de Tel Aviv. Desde ahí quedaban unos 60 kilómetros hasta Jerusalén. 60 kilómetros, suena corto, pero cada tronco pesaba toneladas, y el terreno entre la costa y Jerusalén no es plano, es una subida constante, con curvas y caminos de tierra que el peso aplastaba a cada paso. El método era el mismo que con las piedras, troncos más pequeños usados como rodillos, cuerdas de fibra vegetal tan gruesas como el brazo de un hombre, y cientos de trabajadores tirando al unísono mientras un supervisor marcaba el ritmo con su voz. Avanzaban, lento, implacablemente, sin parar. Ahora imagina coordinar todo esto al mismo tiempo. Las canteras en las montañas de Jerusalén, los cedros bajando desde el Líbano, los barcos en el Mediterráneo, los cientos de hornos fundiendo y martillando oro durante todo el día y toda la noche. Y en el centro de todo esto, en el monte Moría, el silencio. 150.000 trabajadores y aún así el silencio era una ley sagrada. Lo que hace esto especialmente perturbador, cuando lo piensas con calma, es la dimensión espiritual que imponía sobre cada obrero. No era solo una regla técnica, era una declaración teológica en acción. Cada piedra que llegaba perfectamente cortada al sitio de construcción era en sí misma una afirmación de fe. Era la prueba de que alguien, en alguna cantera lejana, había hecho su trabajo con tal perfección que Dios no necesitaría escuchar el sonido del hierro corrigiéndolo. 330 supervisores recorrían constantemente el sitio, observando, escuchando, verificando cada detalle. Sobre ellos, 550 jefes de obra coordinaban los frentes simultáneos y reportaban directamente al rey. Era, en esencia, una máquina militar aplicada a la construcción sagrada, disciplina total, recompensas para quienes cumplían, castigos severos para quienes fallaban. Y en medio de esa tensión, día tras día, los trabajadores movían gigantes de piedra en silencio, sin cantos estridentes, sin golpes de martillo. Solo el crujir de las cuerdas, el roce de los troncos rodando y el peso de saber que estaban construyendo la casa donde viviría el creador del universo. Hay algo en eso que, incluso hoy, 3.000 años después, produce un respeto profundo. Pero ahora viene lo que hace al templo de Salomón completamente irrepetible: el oro. 27 toneladas de oro puro, solo para el revestimiento interior. Y esto no era oro decorativo ni oro simbólico. Eran láminas reales de metal precioso, martilladas hasta hacerse tan delgadas como fuera posible, sin romperse, y luego clavadas sobre la madera de cedro que recubría cada pared. El lugar santísimo, el espacio más sagrado de todo el templo, medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto, un cubo perfecto. Y cada centímetro de su superficie, el piso, las paredes, el techo, estaba cubierto de oro. Imagina entrar a una habitación donde absolutamente todo lo que ves refleja luz. No es una metáfora poética, es una descripción física. Aquel espacio debía verse como el interior de un sol. El trabajo en los hornos era brutal. Los fuegos ardían día y noche. El calor era insoportable. Artesanos especializados calentaban pequeñas cantidades de oro hasta hacerlo maleable y luego lo martillaban sobre añiles de piedra, girándolo y golpeándolo decenas de veces hasta obtener láminas uniformes. Cada lámina tomaba horas en producirse y se necesitaban miles de ellas.
Los trabajadores rotaban turnos porque nadie podía soportar tanto tiempo cerca del fuego. Muchos resultaban heridos, pero continuaban. ¿Y de dónde venía tanto oro? El primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, registra que Salomón recibía 660 talentos de oro al año, más de 22 toneladas anuales. Provenían de tributos de reinos vecinos, de minas controladas por Israel y de regalos enviados por otros monarcas que querían mantener buenas relaciones con el rey más poderoso de la región. Políticamente hablando, Salomón era el nodo central de toda la red de poder de Oriente Medio en su época. Pero aquí está la observación que deberías guardar. Hoy, Israel sigue siendo un nodo de atención geopolítica global. Lo que ocurre en ese territorio de menos de 22.000 kilómetros cuadrados determina literalmente la dinámica de guerras, alianzas y tensiones que afectan a todo el planeta. Y el monte donde se levantó el Templo de Salomón, hoy conocido como el Monte del Templo en Jerusalén, sigue siendo el punto de mayor disputa religiosa y política en el mundo entero. ¿Casualidad? Tú decides. El artesano maestro del templo no era israelita. Ese detalle siempre me parece fascinante. Hiram, introducido en el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre era Fenicio, un maestro del bronce de la ciudad de Tiro. El texto bíblico dice que Hiram estaba lleno de sabiduría, inteligencia y conocimiento para ejecutar toda obra en bronce. Era, en el lenguaje de hoy, un genio de ingeniería de materiales. Bajo su liderazgo se produjeron las dos grandes columnas monumentales llamadas Jaquim y Boaz, cada una de 8 metros de altura y 34 toneladas de peso. Él también diseñó y fabricó el Gran Mar de Bronce, una piscina de purificación sostenida sobre 12 bueyes de metal. La precisión técnica de estos objetos, considerando las herramientas disponibles, es algo que los metalúrgicos modernos reconocen abiertamente como extraordinario. Y en el centro del lugar santísimo, los querubines. Cada uno medía casi 4 metros y medio de altura. Sus alas extendidas tocaban las paredes opuestas, cubriendo todo el ancho de la habitación. Estaban hechos de madera, pero completamente revestidos de oro. Su presencia representaba la gloria y la majestad de Dios, y entre ellos, en ese espacio cubierto de oro puro, donde el silencio era absoluto, sería colocada el Arca del Pacto. Si te detienes un momento a visualizar esa imagen y la comparas con cualquier edificio que el ser humano haya construido antes o después, el Templo de Salomón no tiene comparación. No es una exageración religiosa, es un juicio arquitectónico objetivo. Y llegó el día, el mes octavo del año 11 del reinado de Salomón. La última piedra fue colocada. El templo estaba terminado. Meses después, durante la fiesta de los tabernáculos, tuvo lugar la inauguración. Todo Israel se congregó en Jerusalén. Los sacerdotes cargaron el arca del pacto hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines dorados. Y entonces ocurrió algo que ningún ingeniero, ningún arquitecto, ningún filósofo puede explicar con sus herramientas. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, lo describe así. Una nube llenó la casa del Señor. No era humo, no era vapor, era la gloria de Dios tan intensa, tan palpable, que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. La presencia del Creador había llenado el edificio, y Salomón celebró con 22.000 bueyes y 120.000 ovejas en ofrenda. Estos números, que a un lector moderno pueden parecer exagerados, eran en ese contexto una declaración política y espiritual al mismo tiempo.